Ok, espero que tengan una muy buena noche, que estén en sus casitas, tranquilos, y bueno, espero que pronto se resuelva lo de la asignación para que puedan inscribirse los que van a primer año y que pues que puedan aprender y gracias por estar acá. El tema de esta semana es respiración y metabolismo, pero también vamos a ver un poco de energía, ¿sí? Vamos a hablar sobre la termodinámica. Vamos a ver cómo es que esta influye en los organismos vivos y cómo es que siempre hay un movimiento constante de energía con el catabolismo y anabolismo, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Voy a hacer esto grande. Uy, es así. Ok. Vamos a comenzar hablando sobre la termodinámica. Ok. La termodinámica pues tiene un montón de leyes, ¿verdad? Pero antes de hablar de las leyes vamos a hablar un poco sobre los sistemas. Tenemos distintos sistemas, ¿sí? Tenemos el sistema abierto, que es el que intercambia energía y materia con su entorno, ¿sí? Supónganse una planta, ¿sí? Una planta que está al aire libre. Esta planta recibe energía del sol y al mismo tiempo es capaz de, por medio de la fotosíntesis, producir aire. Y este aire es liberado al ambiente, ¿sí? También utiliza energía química y la convierte pues quizá en otro tipo eh, pues de sustancias, ¿sí? Eso es lo que quiero que entiendan. También tenemos el sistema cerrado. Este es el que puede intercambiar energía con el ambiente, ¿sí? Pero no intercambia materia. Eso es algo que pueden entender, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo del sistema cerrado puede ser una olla, ¿sí? Una olla que ustedes la tengan en la estufa. Esta olla está cerrada, ¿sí? Supónganse que está cerrada. El agua que ustedes tienen adentro de la olla va a estar caliente, ¿sí? Va a estar hirviendo. Sin embargo, esta agua en forma de vapor no va a salir, ¿sí? Esta se va a quedar muy, bueno, dentro de la olla, pero a una presión muy alta, ¿sí? Sin embargo, este aire, por así decirlo, no sale, en este caso, ¿sí? El calor que desprende la energía que está dentro, sí se puede sentir, ¿sí? Esta irradia hacia afuera. Sin embargo, no está intercambiando materia. Y por último tenemos el sistema aislado. Este no puede intercambiar ni materia ni energía con su entorno. Entonces, en este caso, se puede decir que este tipo de sistema es el en el que no existe vida, ¿sí? Porque para que haya vida, esta energía y materia tiene que estar fluyendo, ¿sí? Esa es una de las cosas que vamos a ver aquí. Ok. Bueno, continuando acá. Aquí tenemos un esquema, pues, de como resumen de lo que de esto, ¿sí? Sistema abierto, entra y sale energía. Materia entra y sale. Sistema cerrado, entra energía y sale energía. Sin embargo, la materia no entra ni sale. Y aquí tenemos el sistema aislado, que es que ni la energía ni la materia pueden entrar o salir de este sistema, ¿sí? En este no puede existir vida. Y bueno, ahora vamos con las leyes de la termodinámica. La primera ley establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que ésta se transforma, ¿sí? O se conserva. Esta no se pierde. Todo tipo de energía que tengamos se va a convertir. En este caso aquí les coloqué una imagen de una niña, ¿sí? Esta niña está comiendo un helado. En este helado pues hay azúcar, pues no sé qué tanto tiene este helado. Sin embargo, pues es energía. Ahí está la energía en forma de macromoléculas, ¿sí? Esta energía, después la niña la va a almacenar en el cuerpo, en el organismo, y esta energía se va a convertir en algo más, ¿sí? No solamente se la come y se pierde la energía se transforma, en este caso puede ser en energía mecánica, ¿sí? Porque ella, la energía que ganó con el helado, la utiliza para correr, para estar ahí jugando o lo que sea, ¿sí? Al mismo tiempo esta energía no solamente se transforma en movimiento, ¿sí? Sino también en calor. Cuando una persona pues está haciendo ejercicio también desprende calor. Y el calor es una gran parte de la energía que es liberada, ¿sí? Por eso es de que toda la energía que tenemos al final pues se va a liberar y se va a convertir en algo más.
o se va a mantener, ¿sí? Bueno, la segunda ley, esta nos dice que, que las reacciones tienen una direccionalidad, que toda la energía entra en un sistema y esta se almacena o se libera, ¿sí? Volvemos a tener el mismo ejemplo. Aquí tenemos una persona que está comiendo macromoléculas, ¿sí? Puede ser grasa, proteínas, azúcares, ¿sí? Y estos se van a almacenar, pueden almacenarse en forma de grasa, ¿sí? Por eso es que cuando comemos mucho, no importa qué sea, ahí se almacena en forma de grasa, ¿sí? Y bueno, al mismo tiempo esta grasa, esta energía se puede liberar, ¿sí? Mediante el metabolismo. Los productos finales del metabolismo son dióxido de carbono y agua. Ahí vamos a ver en qué etapas del metabolismo se libera esta energía, digo, estos productos finales. Y aquí tenemos también el calor y la energía cinética, así el movimiento que produce la persona. Ahora vamos a hablar un poco de la tercera ley. Esta tercera ley, a resumidas cuentas, nos habla sobre la entropía. La entropía es, bueno, haciéndose una idea muy general, habla sobre el grado de desorden que tiene un sistema, ¿sí? Qué tan dispersas o desordenadas están sus moléculas. Bueno, esta siempre se representa con la letra o el símbolo S, ¿sí? Y cualquier sistema que aumente la entropía aumenta el desorden, ¿sí? Esto también se da mucho en las reacciones catabólicas, ¿sí? Porque estas liberan energía y al mismo tiempo crean desorden. Y eso es algo que las células o los organismos vivos luchan, ¿sí? Todos los organismos vivos buscan un grado de orden. Todas las células se organizan, ¿sí? Los organelos se disponen dentro de la célula en espacios específicos, porque la célula y todos los organismos vivos somos seres ordenados. Pues así somos. Entonces, la célula siempre trata de combatir esto, ¿sí? De mantener esta entropía en lo menos posible. Ok. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la entropía. En este caso son con moléculas, ¿sí? Aquí tenemos una, eh, pues, tetera, ¿sí? Una tetera con agua. Y esta agua en un principio está en forma líquida, ¿sí? Se calienta la tetera y el agua que está en forma líquida se evapora. Esta agua pasa de estar en un estado líquido a un estado gaseoso, ¿sí? En el estado gaseoso las moléculas están mucho más dispersas, ¿sí? Por lo que en este caso aumentó la entropía. De eso es lo que estamos hablando, ¿sí? De entropía. Ok. Bueno, también voy a hablar un poco sobre los organismos autótrofos y heterótrofos. Bueno, esto es de primaria, ustedes ya lo saben. Y vamos a ver que la energía viene de un lugar, ¿sí? La energía no solo la tomamos del ambiente. Bueno, en realidad indirectamente sí, pero todo pasa por una cadena, ¿sí? En un inicio, la energía es producida, o bueno, sí, es como captada por los organismos autótrofos, que en este caso son las plantas. Las plantas captan la energía del sol y por medio de la fotosíntesis producen la glucosa y oxígeno, ¿sí? Estos son los productores, ¿sí? Los que producen su propia comida. Por eso son autótrofos, capaces de crear su propia energía. Después tenemos los consumidores, o los que son los heterótropos. Estos son capaces de alimentarse de organismos que producen su propia comida, ¿sí? En este caso, un saltamontes así consume la planta, ¿sí? ¿Y qué pasa con este saltamontes? Este, al ser un organismo heterótrofo, después es consumido, ¿sí? Por un consumidor secundario. En este caso sería una rana, ¿sí? Ahí ya va como la cadenita. La energía que ésta produjo la utiliza el saltamontes, ¿sí? La convierte pues en moléculas para formar esa estructura. Utiliza pues la energía para formar proteínas, formar lípidos, eh, azúcares. Y estos pasan después al consumidor secundario. Este con una estructura mucho más compleja, después es consumido también, ¿sí? Por un consumidor terciario.
ahí va como la cadena, ¿sí? Y después al final consumido por alguien más. Y así es como va la cadena y obtenemos energía. El caso de los seres humanos, ¿sí? Nosotros somos omnívoros y podemos obtener energía tanto así como de primera mano, ¿sí? Consumiendo plantas o consumiendo pues a los animales, que la energía al final está también en su carne, ¿sí? En la carne pues tiene un montón de proteínas, también tiene pues azúcares y todo eso, y grasas, ¿sí? Entonces de ahí captamos la energía y esta energía se transforma después dentro del organismo. Ahora vamos a ver un poco sobre el anabolismo y el catabolismo, ¿sí? ¿Qué es cada uno? Tenemos el anabolismo, ¿sí? Anabolismo, ustedes siempre se les tiene que quedar. Bueno, en bioquímica también se observa mucho, ¿sí? Siempre se habla de anabolismo y catabolismo. Y básicamente la diferencia es de que uno crea y el otro destruye. Uno consume energía y el otro la libera. En el caso de las reacciones anabólicas, todo lo que sea anabolismo es que va a formar una molécula más compleja, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos las moléculas simples. Puede ser, en el caso de los carbohidratos, ¿sí? Que sean glucosa, ¿sí? La glucosa se va a empezar a formar enlaces, a formar polímeros, y estos polímeros se pueden almacenar, ¿sí? En el caso de las plantas, se almacenan como almidón, ¿sí? Y en el caso de los animales, se almacena como glucógeno. Tiene distintas, y esos son ya macromoléculas, ¿sí? Por en un inicio comenzaron siendo moléculas simples, ¿sí? También con los lípidos. Los lípidos, ¿se acuerdan que son eh, cadena de ácidos grasos? Estas se van a formar en triglicéridos y se almacenan, ¿sí? Estos se almacenan dentro de los adipocitos, en la grasa, ¿sí? En el caso de los hombres se almacena principalmente en el abdomen y en las mujeres se almacena mucho más en las caderas y en las piernas. Y bueno, ahora pues con las proteínas, lo mismo, ¿sí? Todo lo que consumimos, comemos una carne asada. Esta carne asada va a contener mucha grasa, va a contener pues proteínas. En el estómago, el sistema digestivo, estas proteínas se van a escindir, ¿sí? Se van a romper. Después, mediante el anabolismo, ¿sí? Siempre anabolismo, utilizando siempre energía, estas proteínas se van a volver a formar, ¿sí? Van a utilizarse para crear más tejido, ¿sí? Por eso cuando una persona está haciendo ejercicio o quiere aumentar masa muscular, tiene que consumir proteínas y pues tiene que bajarle a otro tipo de alimentos para que éstas se degraden dentro del cuerpo y luego se utilicen, ¿sí? Y vuelvan a producir pues más estructuras para el organismo. Asimismo, todos estos componen al final los ácidos nucleicos, ¿sí? Que es el mismo ADN, que es lo que nos permite al mismo tiempo pues que las células sigan creciendo, que sigamos pues cambiando de piel, que sigamos pues creciendo, en el caso de un niño y todo. Porque saben pues que los organismos vivos y los humanos pues nunca dejamos de crecer y desarrollarnos. Y bueno, ahora tenemos el catabolismo. El catabolismo es lo contrario, ¿sí? Catabolismo es todo lo que destruye, lo que hable, ¿sí? Una molécula compleja, ¿sí? Puede ser por ejemplo un helado. El helado tiene azúcar, entra al organismo y el helado se descompone, ¿sí? La leche, bueno, como está hecho de leche, la leche pues la lactosa se va para la galactosa y esta al final se vuelve a isomerizar a glucosa. También lo que son proteínas, por ejemplo, las proteínas entran por los ácidos después del el estómago, se rompen. Estos ácidos después se utilizan para algo más, ¿sí? Pero principalmente lo que se hace es descomponer todo. Y esto libera energía, ¿sí? Todo lo que es catabolismo libera energía. Y ahorita mismo vamos a ver todo el metabolismo, lo que es glucólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. Vamos a ver cómo se conectan todas estas y vamos a ver también que principalmente este tipo de reacciones son catabólicas, ¿sí? Porque cuando tenemos pues la glucosa, todos esos proteínas, tienen que producir energía. Todos tienen la capacidad de producir energía, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde suceden estas reacciones? ¿Sí? Porque podemos hablar de la glucólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora,
Pero es importante conocer en qué parte de la célula sucede, ¿sí? Ya hablamos un poco quizá a nivel pues, de un ser vivo ya mucho más complejo, ¿sí? Un humano, un animal. En este caso vamos a hablar específicamente de una célula, ¿sí? Aquí tenemos una célula eucariota, ¿sí? Porque tiene núcleo. Aquí tenemos una mitocondria. Pero esto hay que entender que esto sucede tanto en bacterias como en células eucariotas, ¿sí? En células procariotas. Eso era lo que quería decir. Bueno, esto sucede principalmente en dos partes. Sucede en el citoplasma, ¿sí? En el citoplasma va a haber un ambiente adecuado para lo que es las reacciones catabólicas y anabólicas. Aquí en el citoplasma se pueden formar proteínas, se pueden pues descomponer el azúcar en ese mismo espacio. Porque, por eso mismo, el citoplasma es muy importante por ello, porque permite un espacio, un medio donde se va a realizar el metabolismo. Asimismo, siempre que ustedes hayan estudiado, van a reconocer esto, ¿sí? Esto es una mitocondria. La mitocondria es el principal organelo productor de energía, porque en ella se va a realizar el metabolismo oxidativo. El metabolismo oxidativo va a utilizar oxígeno, ¿sí? Se puede realizar metabolismo sin oxígeno, sin embargo, este es menos eh, eficiente, se podría decir, pero sí se puede realizar. Ahora bien, ¿qué partes tiene una mitocondria? ¿Sí? Esto lo van a ver más profundo durante su año. Sin embargo, aquí vamos a ver conceptos básicos. ¿Sí? Recordando la teoría endógena que dice que toda la vida surgió a partir de una mitocondria, porque la mitocondria pues parece una bacteria, ¿sí? Aquí tenemos dos membranas, ¿sí? Una externa y una interna. Asimismo, esta tiene una matriz, ¿sí? La matriz, supóngase, es aquí todo lo azul, ¿sí? Todo lo azulito. Aquí, en la matriz, va a estar presente también el ADN, recordando que las mitocondrias también poseen ADN. Este ADN va a estar en forma circular y también tiene la capacidad de realizar transcripción y traducción, por lo que también tiene ribosomas. Eso tienen que saberlo siempre, siempre. Bueno, también vamos a ver que aquí hay unas especie como de curvaturas, ¿sí? Un montón de como de... eh, sí, como de líneas, crestas, ¿sí? Esto se conoce como crestas mitocondriales. Es importante saber esto, porque esto también se los preguntan en un examen, ¿sí? Les pueden preguntar dónde es la glucólisis, dónde es el ciclo de Krebs y dónde es la cadena. Y ahorita vamos a hablar sobre eso. Bueno, también hay que entender que tenemos dos respiraciones, ¿sí? Tenemos la respiración anaerobia o en ausencia de oxígeno y la aerobia, ¿sí? Con oxígeno. Lo mismo que yo les decía, ¿sí? La aerobia, ¿sí? Cuando tenemos oxígeno, esta es la que va a utilizar el oxígeno por la vía oxidativa, ¿sí? Esta va a pasar de glucólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora, produciendo una gran cantidad de energía. Este tipo de respiración es la que utilizamos los organismos complejos, ¿sí? Los eucariotas. Las plantas la realizan y los seres humanos y animales la realizamos. Y también tenemos la respiración anaerobia. Esta es una vía más sencilla, ¿sí? En esta se produce gas. Esta se realiza por microorganismos y bacterias. Aquí no se utiliza oxígeno, ¿sí? Y aquí les coloqué una imagen. Esta es una imagen de una masa para pan. No sé si alguna vez han hecho pan, pero a veces la gente que se dedica a hacer pan, pues a la masa le agrega levadura, ¿sí? Y dentro de esta levadura hay enzimas. Estas enzimas pues tienen vida, ¿sí? Y también tienen bacterias. Estas bacterias básicamente cuando están activas, ¿sí? Cuando se activan, después de que se cubre con esto, hace que la masa crezca, ¿sí? Entonces básicamente como que se infla. Y ahí está utilizando y liberando gas, ¿sí? No sé si han visto eso, pero quizá posiblemente lo vean ahí en biología. No sé si lo van a hacer este año. En el año donde yo ingresé hicimos este experimento y es muy bonito pues para entender que sí, en este caso en la respiración anaerobia se va a liberar gas, ¿sí? También pueden probar si ustedes colocan
levadura en un tubo de ensayo y lo activan, por así decirlo, esta va a empezar a liberar también gas, ¿sí? Etanol. Continuando acá. Bueno, voy a ver si encuentro ese video, un video para que lo puedan ver y quizás sea algo interesante de ver. Ok, cosas que sean básicas de la glucólisis, ¿sí? Aquí vamos en el inicio de lo que es el metabolismo, ¿sí? Esto es lo principal, lo más fácil que se aprende. Hay un montón de vías, sin embargo, esta es como la inicial, por así decirlo, porque lo que tenemos que comer en mayor cantidad siempre son carbohidratos, ¿sí? Porque esta va a ser la principal fuente de energía de todo ser vivo. Ok, esta no requiere oxígeno, ¿sí? Esta es independiente de oxígeno, esto lo tienen que saber. Si hay oxígeno o no, a la célula no le importa, la célula siempre va a realizar glucólisis. Esto sucede en el citosol celular, ¿sí? En ese espacio acuoso, donde van a estar inmersos todos los organelos. Ok, este es como el primer paso del metabolismo y es una secuencia de 10 reacciones que degradan la glucosa. Sí, quien dice glucosa también dice pues cualquier azúcar básicamente, ¿sí? Porque en el caso de que sea lo que ustedes coman una fruta, la fruta pues tiene fructosa y esta fructosa se va a isomerizar, ¿sí? Esta molécula es molecularmente igual, ¿sí? Por así decirlo, o son isómeros a la glucosa. Entonces, esta fructosa dentro del hígado se va a cambiar, ¿sí? Se va por un proceso, va a cambiar a glucosa y se puede utilizar también. Asimismo, el azúcar de la leche, ¿sí? La galactosa. Esta también se puede isomerizar y se puede meter en esta misma vía, ¿sí? Todo lo que es azúcar entra en esta vía. Ok, esta consume 2 ATP, ¿sí? No sé si se recuerdan qué es esto o si lo han escuchado. ATP básicamente es adenosín trifosfato, que es un adenosín, ¿sí? ¿Se acuerdan? De cuando vimos ADN, pues básicamente es como un pequeño ácido nucleico que se le agregó 3 fosfatos. Entonces es activo y tiene una capacidad de retener energía. Y esta energía pues se va a utilizar para activar ciertas moléculas. Entonces básicamente es como energía libre, ¿sí? Esto es como que el precio que tiene realizar una glucólisis. Esto siempre se lo tienen que aprender. La glucólisis consume 2 ATP. Y ahora bien, ¿qué produce la glucólisis? Esta produce 2 NADHs, ¿sí? Y 4 ATPs, ¿sí? O sea, produce energía, ¿sí? Solamente la glucólisis produce energía. Es poca, ¿sí? Pero es energía. Aquí tenemos, pues, utilizamos 2 y ganamos 4, ¿sí? Entonces, en total ganamos 2. Esa es como la ganancia neta. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Y bueno, otro producto que tiene la glucólisis son los piruvatos. Y estos en presencia de oxígeno van a continuar una vía oxidativa, ¿sí? O la vía aerobia dentro de la mitocondria. Ahora vamos a ver los pasos de la glucólisis. Ok, estas son moléculas, ¿sí? Cada una, pues, es una secuencia. Aquí, donde hay una flechita, es donde va a actuar una enzima específica. Las enzimas generalmente tienen el nombre del sustrato o en la molécula donde van a actuar, ¿sí? Aquí tenemos la glucosa, es la primera que ingresa. Esta glucosa se va a activar, ¿sí? Va a utilizar fosfato. Este fosfato viene del ATP, ¿sí? Del adenosín trifosfato, el que está libre en el ambiente, ¿sí? Este ATP básicamente va a darle un fosfato. Si antes tenía 3, ahora va a tener 2. Y va a pegarle uno en el carbono 6. Aquí tenemos 6 carbonos, ¿sí? Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y justo en el 6 le va a pegar 1, ¿sí? Liberando un hidrógeno. Aquí tenemos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? Esta molécula va a volverse un poco menos estable, ¿sí? Se va a empezar a inestabilizar, por así decirlo. Entonces, después sucede la reacción 2, ¿sí? Que esta es
catalizada por la fosfoglucoisomerasa. Aquí lo que está pasando es de que glucosa a glucosa 6-fosfato, ¿sí? Este no es reversible. Aquí no hay vuelta atrás. Todas las reacciones que peguen o utilicen ATP no son reversibles. Estas no van a volver atrás. Es imposible regresarlas. En este caso, de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, sí se puede regresar. ¿Por qué? Porque es una fosfoglucoisomerasa. Todas las enzimas que sean de características que isomeran, ¿sí? Estas tienen la capacidad de volver o regresar al sustrato anterior, ¿sí? A regresar a la molécula como estaba antes. Ahora bien, de glucosa 6-fosfato, pasa a fructosa 6-fosfato, ¿sí? Y ahora aquí hay otra cosa interesante. Aquí tenemos una estructura que se conoce como una aldosa. Aldosa, ¿por qué? Porque aquí tenemos el grupo carbonilo, o carboxilo creo que es, disculpen, no recuerdo muy bien. Aquí, pues en un extremo, ¿sí? Después, este grupo carbonilo, carboxilo, no recuerdo muy bien. Este pasa, ¿sí? Se isomera y cambia su estructura. Entonces se mete aquí, ¿sí? El carbono que antes estaba en la posición 1 pasa a la 2, ¿sí? Y aquí tenemos el doble enlace. Entonces esta pasa a convertirse en una cetosa, ¿sí? Son básicamente diferencias en la estructura. Esta es una estructura aldosa y esta es una estructura cetosa. Ok, ahora bien, de fructosa 6-fosfato, ¿sí? Sigue teniendo el fosfato en el carbono 6, se vuelve a pegar otro fosfato, ¿sí? Esta se da por la fosfofructoquinasa 1, ¿sí? 1, ¿por qué? Porque ahí es donde va a pegar el nuevo fosfato, ¿sí? Carbono 1 pega otro fosfato. Entonces aquí tenemos una molécula de 6 carbonos con 2 fosfatos. Ok, ¿qué sucede ahora? Ahora esta molécula de 6 carbonos se va a partir, ¿sí? Por medio de una enzima que se conoce como la aldolasa, ¿sí? Aquí está como la GLI4, se va a partir. Esta también es reversible, ¿sí? Y va a dar lugar a dos moléculas, ¿sí? Dos moléculas a partir de una, ¿sí? Aquí hay una, y aquí a partir de esta van a salir dos, ¿sí? Tenemos la dihidroxiacetona fosfato y la gliceraldehído 3-fosfato. Esas son dos moléculas. Y si se dan cuenta, ambas son muy semejantes entre sí, ¿sí? Ambas tienen 3 carbonos, tienen un doble enlace, tienen un fosfato cada una. Ok, ahora ¿qué pasa? Tenemos una y una, pero a la célula solamente le interesa tener estas, gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, ¿qué dice? Tenemos dos moléculas que son casi idénticas, únicamente difieren en la estructura que tienen, ¿sí? Entonces vamos a modificarla de tal forma que queden iguales, ¿sí? Que sean idénticas. Entonces aquí hay una enzima, otra enzima que se conoce como la triosa fosfato isomerasa, y esta enzima se va a encargar de tomar esta, ¿sí? Y convertirla en otra de estas. Y ahora tenemos dos fosfogliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Eso tienen que recordarse. Estas son triosas, ¿sí? Triosas porque tienen 3 carbonos. Eso lo vimos en la primera clase cuando hablamos de macromoléculas o biomoléculas. Ahí lo pueden ver en el canal. Espero que pues lo encuentren. Y bueno, aquí continuando con la misma vía, ¿sí? Aquí estamos acá arriba, a la derecha y arriba, ¿sí? Ok, este gliceraldehído 3-fosfato, aquí se acuerdan que son dos, ¿sí? Por eso que tiene dos aquí flechitas. Se va a eh, oxidar, se va a oxidar, ¿sí? Va a perder hidrógenos. Si antes teníamos aquí varios hidrógenos, ¿sí? En este caso se pierden, ¿sí? Y al perderlo, aumenta mucho su número de oxidación, ¿sí? Porque puede captar más moléculas. Entonces, estas H's o estos electrones son captados por una molécula que se llama NADH, ¿sí? El nombre pues, completo es nicotidamina adenina dinucleótido, ¿sí? Esto lo capta. Ok, y continúa. Esto ya continúa.
y se convierte, bueno, de gliceraldehído pasa por medio de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Deshidrogenasa, le está quitando los hidrógenos, por eso el nombre, ¿sí? Y pasa a 1,3-difosfato glicerato. Lo que pasa aquí es de que tenemos la molécula de 3, ¿sí? Pero hay que recordar que son dos, ¿sí? Son dos de estas. Y aquí, por esta enzima, permite la captación de otro fosfato. Entonces se pega otro fosfato acá. Tenemos dos fosfatos, por eso es 1,3, porque hay uno en la posición 1 y otro en la posición 3, ¿sí? Ok, ahora por medio de esta enzima que se conoce como la fosfogliceroquinasa, ¿sí? Aquí el ADP tenemos, pues es una enzima igual a la que pues se liberó arriba, enzima dije molécula. Esta molécula puede captar energía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Justamente por esta, la fosfogliceroquinasa permite que se libere uno de estos dos fosfatos que tenemos aquí pegados. Y estos se pegan al ADP, formando nueva energía. ¿Sí? Aquí ya estamos obteniendo energía. Tenemos una etapa en la glucólisis donde vamos utilizando energía para que ésta se inestabilice y se rompa, ¿sí? Porque eso es lo que se busca, que se rompa. Por eso es catabolismo. Entonces aquí en esta parte ya estamos ganando energía. Aquí ya está siendo útil la glucólisis. Y por después de 1,3-difosfoglicerato se convierte a 3-fosfoglicerato, ¿sí? Ahora solamente tiene un fosfato. Ok. Después, por esta, la fosfogliceromutasa se convierte en 2-fosfoglicerato, ¿sí? Aquí cambia de posición este fosfato. Este paso no es como que tan importante, ¿sí? Todos estos son reversibles. Aquí básicamente solo cambia de posición. Si antes estaba en la posición 3, va a pasar a la posición 2. Y bueno, ahora por la enolasa básicamente va a tomar dos hidrógenos y un oxígeno que tenga esta molécula y lo va a liberar, ¿sí? Lo va a convertir en agua, ¿sí? Por eso es de que el agua es un producto final del metabolismo. Ok, y esta se va a convertir en la fosfenol piruvato. Y la fosfenol piruvato, por medio de la enzima piruvato quinasa, ¿sí? Todo lo que termine en quinasa va a quitar lo que viene siendo pues fosfato, ¿sí? Va a colocar o quitar fosfato. Eh, ¿Sí? Son transferasas. Vamos a ver en la siguiente clase lo que son enzimas. Entonces, espero que no se la pierdan. Y bueno, aquí finalmente se convierte en piruvato. ¿Sí? Piruvato es uno de los productos intermedios de la glucólisis. Este piruvato es una enzima, una enzima, no, una molécula capaz de entrar en distintos como vías, ¿sí? En distintas vías, dependiendo si tenemos o no tenemos oxígeno. En el caso de la glucólisis, ¿sí? Cuando tenemos oxígeno, la glucólisis siempre se va a realizar, ¿sí? Cuando tengamos o no tengamos. Pero cuando tenemos oxígeno, toma una vía distinta. Esta es la vía oxidativa. En el caso de que una célula no tenga oxígeno, va a tomar esta vía, ¿sí? Que se llama la vía láctica. Básicamente el piruvato, por medio de la enzima lactato deshidrogenasa, va a convertirse en este pues, producto que se conoce como el ácido láctico, ¿sí? Esta ya se conoce como la fermentación, es la vía anaerobia, ¿sí? Y aquí lo que pasa es de que estos mismos NADHs vuelven a regenerarse, ¿sí? Por lo que los productos finales de una glucosa por la vía anaerobia, ¿sí? Cuando no hay oxígeno, únicamente son dos lactatos. ¿Por qué dos? Porque en un inicio teníamos una molécula, se partió en dos, y aquí, a partir de esta reacción, eran dobles, ¿sí? Por eso es de que al final tenemos dos piruvatos, y cada uno de estos se va a convertir en un lactato, ¿sí? Esa es la vía de la fermentación láctica. Esto sucede en animales. En el caso de que fuera una bacteria, ¿sí? O una planta, esta puede realizar la fermentación alcohólica, ¿sí? O la vía alcohólica.
En este caso va a producir etanol, ¿sí? Pasa por liberándose un CO2, ¿sí? Por una enzima que se conoce como la piruvato descarboxilasa que va a liberar CO2, ¿sí? Y se va a convertir en acetaldehído y finalmente por alcohol deshidrogenasa se va a convertir en etanol. Entonces esta es como el final de la vía alcohólica, ¿sí? En los humanos, láctica. Eso no se les tiene que olvidar. En el caso de un humano, cuando un humano pues hace mucho ejercicio, siempre pues a veces si van al gimnasio, se han dado cuenta que cuando hacen mucho ejercicio, los músculos duelen. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando hacemos tanto ejercicio, el músculo agota los niveles de oxígeno que tiene, ¿sí? Los músculos tienen una molécula que se conoce como la mioglobina, que almacena el oxígeno. Pero cuando el músculo consume todo el oxígeno, puede realizar glucólisis, ¿sí? Los músculos, cada músculo tiene pues fibras, cada fibra es una célula, ¿sí? Y estas células son capaces de contraerse y para esta contracción utilizan energía. Por eso es de que consumen rápido todo el oxígeno, ¿sí? Pero cuando ya no tienen oxígeno, recurren a esta vía, ¿sí? Porque en esta vía les permite formar 4 ATPs a partir de 2. Entonces, sí está produciendo energía. Sin embargo, este producto final, que es el lactato, cuando se acumula mucho, causa dolor, ¿sí? Este es el que produce de que los músculos duelan, ¿sí? También hay una clase, eh, pues ahí la van a ver tal vez en el canal, que es fisiología del músculo, ahí la pueden ver también, y pueden entender un poco más de este proceso de contracción. Bueno, esto es lo que es la glucólisis, ¿sí? En el caso de la vía anaerobia, lactato o etanol, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa con el piruvato cuando tenemos oxígeno. Espero que si hayan entendido bien, cualquier duda pues me la escriben ahí o pues me interrumpen, no tengo ningún problema y pues regreso o se lo vuelvo a explicar. Ok, ahora bien, el ciclo de Krebs. Esta es la segunda parte, ¿sí? Esta es la segunda vía que se toma en presencia de oxígeno, ¿sí? Cuando no hay oxígeno, vía anaerobia, fermentación alcohólica o láctica. En el caso que cuando tenemos oxígeno, continúa por el ciclo de Krebs. En este caso, se descarboxila el piruvato, ¿sí? Cada piruvato tiene 3 carbonos y para entrar al ciclo de Krebs pierde uno, ¿sí? Libera CO2 también. Esto produce siempre NADH y acetil-CoA, que este acetil-CoA es la molécula que se conoce como la moneda energética. El acetil-CoA es útil, ¿sí? Siempre para realizar cualquier cosa. Aquí también van a entrar lo que son las proteínas, las grasas. Todas ellas requieren de esto, ¿sí? El acetil-CoA es como una vía de confluencia de vías metabólicas, ¿sí? En él van a converger muchas cosas. Ok, y aquí hay que recordar que aquí son dos NADHs. ¿Por qué? Porque como tenemos dos piruvatos por una sola glucosa, cuando se produce la descarboxilación, van a producirse dos NADHs y dos acetil-CoA, ¿sí? Bueno, esta sucede en la matriz de la mitocondria, ¿sí? Justamente en el centro de la mitocondria, ¿sí? Ahí, no en la membrana, dentro de la mitocondria. ¿Requiere oxígeno? Claro que sí. Y utiliza los dos piruvatos producidos por la glucólisis. En esta se da 2 vueltas por cada glucosa oxidada, ¿sí? Una por cada piruvato. En la glucólisis producimos dos, por eso se queda 2 vueltas. Y finalmente esta va a producir 2 NADHs y 2 FAT. Al mismo tiempo va a producir 2 GTP, ¿sí? Que son equivalentes al ATP. Solamente recordando aquí, ¿sí? Si se cumplió, los productos de la glucólisis, 2 NADHs, ¿sí? 4 ATPs. 2 utilizaron para iniciar el proceso, 2 se ganaron. Producen 2 piruvatos. Y ahora estos piruvatos, productos de esta glucólisis, entran acá. Y cada piruvato va a producir 3 NADHs, pero en conjunto, pues, todo va a producir 6 NADHs, 2 FAT y 2 GTP, ¿sí? En conjunto, ¿sí? Todo por una glucosa.
Y bueno, adicionalmente se producen dos CO2. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos ya esta, el ciclo de Krebs. Aquí viene el piruvato, espero que lo puedan ver, si no lo pueden ver me dicen, creo que lo voy a agrandar un poquito, porque si no, no se mira, disculpen. Mm, aquí está, solamente para hablar de esto. Ok, el piruvato está aquí, ¿sí? Este piruvato, por medio de la piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Que tiene que ser previamente activada por ATP, ¿sí? Y por agua, va a descarboxilar, ¿sí? Va a liberar un CO2. ¿Se acuerdan de que el piruvato tiene tres carbonos? Estos tres carbonos, pues se les va a quitar uno, y es este CO2 que se libera acá. Y al mismo tiempo, los hidrógenos que tiene este carbono van a ser tomados por esta molécula, nicotinamina adenina dinucleótido, ¿sí? NAD. Entonces aquí tenemos dos NAD, ¿sí? Porque eran dos piruvatos. Ok, el piruvato pasa a llamarse acetil-CoA, ¿sí? Una molécula de dos carbonos. Y bueno, aquí viene lo interesante. Aquí en el ciclo va dando vueltas siempre una molécula llamada oxalacetato, ¿sí? Oxalacetato tiene, si no estoy mal, tres carbonos, ¿sí? Y el acetil-CoA, que tiene dos, se combina con este oxalacetato, ¿sí? Por medio de una enzima también, y pasa a llamarse citrato, ¿sí? Acetil-CoA se condensa con el oxalacetato para formar el citrato. Ahora vamos a subir aquí para ver el resto. Ok, el citrato por una enzima se convierte en isocitrato, ¿sí? Aquí no son tan importantes las enzimas. En primer año pues eh, es bueno que las sepan y que las estudien. Sin embargo, no es tan eh, pues productivo que se las estén aprendiendo, ¿sí? Eso lo van a ver mucho en bioquímica también. Entonces, quizá pues puedan adelantar, aunque es muy difícil pues que se los pregunten quizá en un examen muy específico, sería una pregunta muy específica, ¿sí? Bueno, entonces el isocitrato por medio de la isocitrato deshidrogenasa pasa a llamarse alfa-cetoglutarato. Y este, pues, isocitrato, pues, cede hidrógenos. Va a producir NADH. Aquí se produce un NADH y se libera un dióxido de carbono, ¿sí? Ok, este alfa-cetoglutarato, después por medio de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, sí, aquí se están quitando muchos hidrógenos. Entonces, pues se forma otro NADH y se vuelve a liberar un CO2. Ok, este alfa-cetoglutarato pasa a llamarse succinil-CoA. Este succinil-CoA, por medio pues de un montón de procesos, pues termina produciendo un GTP, ¿sí? Cuando libera el CoA para pasarse a llamar succinato, ¿sí? Aquí es donde se produce un GTP. Este GTP igual es una guanosina trifosfato, que viene siendo muy semejante al ATP, entonces son energía, por así decirlo, equivalente. Es como que digamos un dólar, 8 quetzales, ¿sí? Es muy equivalente, ¿sí? Al cambio. Ok, entonces el succinato aquí vuelve a perder hidrógenos, ¿sí? Y se convierte en fumarato. Y los hidrógenos son captados por FAD, ¿sí? Esta es la primera molécula distinta a la NAD. Estos son importantes. En un rato les explico por qué. Ok, el fumarato se pasa a llamar malato, ¿sí? Y este malato después se vuelve a a perder hidrógenos, ¿sí? Por la malato deshidrogenasa y se convierte en oxalacetato. Y este pues está disponible para un nuevo ciclo, ¿sí? Y como son dos vueltas por cada piruvato, se van a producir 6 NADHs. Uno aquí, ¿sí? Otro acá y otro acá, ¿sí? 3 por cada piruvato. Entonces, también les pueden preguntar, eso en un examen, en el ciclo de Krebs, ¿cuántos NADH se producen por cada piruvato? Se producen 3, ¿sí? Y un FADH. Y bueno,
por 2 piruvatos, ¿sí? Se producen 6. Aquí tenemos 3, como son 2 vueltas, 6. Y 2 FADH. Asimismo, por cada vuelta se produce un GTP. Y como son 2, 2 GTP. Equivalentes al ATP. Ok, este es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque también se libera CO2. Ok. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de estas, pues, ¿cómo se dice? Coenzimas quizá. NADH y FAT. Estas son importantes puesto que son equivalentes reductores. Estos equivalentes reductores son capaces de mover electrones, ¿sí? Son capaces de captar hidrógenos. Y al mismo tiempo estos después se van a utilizar para producir aún mucho más energía. Si vemos acá, aquí se producen 2 GTP, ¿sí? Entonces se están produciendo 2 ATP. Regresando a la glucólisis, en la glucólisis se producen 4, ¿sí? 4 en total. Y aquí tenemos 2. ¿Cuántos llevamos? Llevamos 6. Es muy poca energía, ¿sí? Estamos haciendo un montón de procesos para obtener únicamente 6 ATP. Es un proceso, pues, es muy poquito, ¿sí? Muy poquito. Ahora vamos a ver la cadena transportadora de electrones. Aquí es donde se va a obtener la mayor cantidad de energía. Justamente en esta cadena vamos a obtener o vamos a ver de verdad cuánta energía es capaz de producir únicamente una glucosa. En esta se van a utilizar lo que son los NADH y los FAT. Sí, es como que ya se eh, utilizaron, sí, para todos los procesos de glucólisis, ciclo de Krebs. Y en este caso, todos los que se produjeron van a meterse en esta cadena y van a producir mucha más energía, ¿sí? Siempre pues siguiendo la misma vía. Bueno, esta sucede en la membrana interna de la mitocondria, ¿sí? A ver, aquí ya vimos la imagen de la mitocondria, ¿sí? Tenemos una membrana externa y una membrana interna. Esto sucede justamente aquí, ¿sí? En las crestas mitocondriales. Ahora vamos a ver aquí una... Aquí está. ¿Sí? Aquí está una cresta. Aquí tenemos la matriz. Esto en gris es la parte de adentro de la mitocondria. Tenemos una membrana de, pues, bilipídica, ¿sí? Porque está hecha de lípidos. Y tenemos una membrana externa y un espacio intermembrana, ¿sí? Porque está entre dos membranas. Y bueno, aquí, justamente en esta cadena, vamos a tener distintos complejos. Cada complejo va a llamarse de una manera distinta, ¿sí? En primer año, lo común es que los llamen siempre por el nombre, pues, complejo 1, 2, 3, 4 y 5. Pero es importante, pues, conocer los nombres, ¿sí? Porque los nombres dan pistas sobre qué hace cada uno. El primero, ¿sí? Que lo podemos ver acá, se conoce como NAD deshidrogenasa, ¿sí? Este va a utilizar el NAD. El segundo se conoce como succinato deshidrogenasa. El tercero, y tenemos el tercero, aquí, este se conoce como citocromo reductasa. El cuarto como citocromo oxidasa, aquí tenemos el cuarto. Y el quinto, este que parece pues como si fuera, no sé, una flor. Este pues se conoce como ATP sintasa. Sí, esta es la más importante. Y esta tiene una forma, o bueno, una capacidad enzimática que puede producir ATP. ¿Sí? Esta es la que va a producir verdaderamente la energía. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Todos los NAD producidos, ¿sí? NADHs, van a entrar aquí o van a depositar los electrones. Esos electrones, bueno, bueno, les dicen como Hs, ¿sí? Ustedes ya saben que todos los átomos tienen tanto protones como electrones, ¿sí? ¿Qué pasa acá? En el espacio de la matriz se van a quedar todos los protones, ¿sí? Toda la parte positiva. Y aquí en el espacio intermembrana se van a escapar, por así decirlo, los electrones, van a ser bombeados. Entonces, en el complejo número 1, aquí, van a entrar todos los NADHs. Ok. Aquí, por cada NADH, van a bombearse 4 Hs o 4 electrones. Ok, después va a pasar por el complejo 2,
En el complejo 2 pues no va a bombear. En el complejo 2 no se bombea nada, ¿sí? Esto lo tienen que recordar. En el complejo número 3 aquí, ¿sí? Se va a bombear otra vez 4, ¿sí? 4 H's. Y finalmente va a pasar al complejo pues 4. En el complejo 4 estos van a bombear también 2, ¿sí? Aquí se bombeó en el 1 4, en el 3 otros 4 y aquí en el pues 4, en el complejo número 4, conocido como citocromo oxidasa, se van a bombear únicamente 2, ¿sí? 4 4 2, 10 electrones aquí por cada NADH. Ok, ahora, ¿qué pasa con un FAT? El FAT no ingresa en el complejo número 1. El FAT ingresa en el complejo número 2. Y se acuerdan que el complejo número 2 no bombea, ¿sí? Entonces, pues pasa por un montón de procesos por acá y llega al complejo número 3. En el complejo número 3 se van a bombear 4, ¿sí? 4 electrones. Después va a pasar al complejo número 4, ¿sí? Citocromo oxidasa, y va a pasar otros 2. Ok, ¿sí? Entonces, ¿cuántos hidrógenos bombea cada FAT? 6, ¿sí? ¿Y cuántos bombea cada NAD? 10. Ok, entonces, ¿qué es lo que se está produciendo acá? En este espacio, aquí tenemos el espacio intermembrana, va a estar cargado de mucha energía, ¿sí? De muchos electrones, que al final estos van a producir pues un movimiento eh, pues muy interesante, que al final van a entrar aquí como a la fuerza, ¿sí? Y esta, mediante esta enzima, esta va a empezar a mover estas como aspas, ¿sí? O esta unidad uno y va a empezar a recargar o va a empezar a producir ATP a partir de ADP, ¿sí? Adenosín difosfato va a producir ATP. Y esta ATP ya es energía, ¿sí? Esta energía ya es completamente utilizable y energía nueva y una gran cantidad de energía, ¿sí? Ok, cada NAD 10, cada FAT 6. Y ahora acá, ¿qué pasa? Por cada 10, por cada 4 hidrógenos, por así decirlo, o por cada 4, eh, ¿cómo se dice? Electrones, va a producir un ATP, ¿sí? Ahora vamos a hacer un conteo para que vean cómo es esto, ¿sí? Queremos el conteo final. Ok, ¿cuántos NAD tenemos? ¿Sí? Los NAD se recuerda que se producen tanto en glucólisis y ciclo de Krebs. Se producen dos en una glucólisis, ¿sí? Dos NADHs. Se producen dos durante la descarboxilación del piruvato, ¿sí? ¿Se recuerdan de esta parte? ¿Sí? ¿Se acuerdan arribita donde estaba el piruvato? Cuando perdía un carbón, ¿sí? Ahí se produjeron uno por cada descarboxilación, fueron dos. Tenemos dos NADHs más. Y se produjeron 6 por el ciclo de Krebs, ¿sí? 3 por cada vuelta, ¿sí? Se dieron dos vueltas, son 6 NADHs. Y cada uno de Disculpa, estos, ¿podrías explicar eso de, ¿sí? perdón, ¿podrías explicar otra vez de dónde aparecen dos NADH de la de descarbonato, por favor? Ok, sí, 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 es bueno, qué bueno que preguntaste porque a veces se puede uno perder acá. Permíteme. Ok, recordando acá, ¿sí? Aquí glucólisis, uno aquí, ¿sí? Por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Sí? Aquí, como son dos moléculas, fueron dos NADHs. Ahora bien, en Krebs, este piruvato va a ingresar, ¿sí? Pero un ejemplo, pues bonito, quizá podría ser de que el piruvato tiene que pasar por la membrana, ¿sí? Y al pasar por la membrana, este pues tiene que pagar como un peaje, ¿sí? O sea, no pasa así gratis. Entonces, llega esta enzima, la piruvato deshidrogenasa, y le dice, si tú quieres pasar a la matriz mitocondrial, tienes que darme algo, ¿sí? Entonces el piruvato no ve de otra, ¿sí? Tiene que pagar el pasaje o el peaje. Entonces da hidrógenos y libera un carbono, ¿sí? En forma de CO2. Los hidrógenos son captados por este NAD, ¿sí? Entonces aquí se forma otro NAD. Pero como son dos piruvatos,
tenemos 2 NADHs, ¿sí? Entonces tenemos 2 en la glucólisis, 2 en la descarboxilación del piruvato, ¿sí? No sé si te quedó ahí. Gracias. Ok, sí, qué bueno que preguntaste, me alegra cuando pregunta. Bueno, volviendo acá, en Krebs se produjeron 6, ¿sí? Recuérdense de 6. Ok, entonces aquí 2, 2, 4 y 6, 10. Tenemos 10 NADHs. Ok, entonces, volviendo acá. ¿Se recuerdan que por cada 4 hidrógenos se va a producir un ATP? ¿Sí? Entonces, si tenemos solamente un NADH, tenemos 10. 10 dividido 4, ¿sí? ¿Cuánto es 10 dividido 4? 2.5, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que por cada NADH se van a producir 2.5 ATP por cada NADH, ¿sí? Pero pues, para hacerlo un poco más sencillo y que pues sea una cuenta quizá un poco más fácil, pues todos los biólogos dicen de que son 3 ATP, ¿sí? Pues redondeando, ¿sí? ¿Qué es más fácil? ¿Que regrese a 2 o que suba a 3? Bueno, vamos a decir que son 3. Entonces, así lo hicieron, ¿sí? Entonces, por cada NADH se cumple esto, ¿sí? 3 ATP, ¿sí? Ya no, espero que se hayan entendido eso. Y bueno, aquí, ¿sí? Entonces, tenemos 10 NADHs. Estos van a producir 3 cada uno. Entonces, tenemos 10 por 3, 30 ATPs. Únicamente producidos por la glucólisis y por la descarboxilación. Bueno, únicamente por los NADHs producidos durante todo el proceso. Ok, ahora tenemos dos FADHs, ¿sí? Estos se producen únicamente en Krebs. Eso lo tienen que recordar. Y se producen dos, ¿sí? Recordando acá, principalmente cuando pasa de succinato a fumarato, se libera uno. Y como da dos vueltas, son dos FADHs. Y si recuerdan aquí, ¿sí? El FADH únicamente entra en el complejo número 2. Este complejo 2 no va a bombear, no bombea H's, ¿sí? No bombea electrones. Entonces, cuando llega al complejo número 3, este sí puede bombear y bombea 4, ¿sí? Únicamente 4. Después, en el complejo número 4, ¿sí? Citocromo oxidasa, vuelve a bombear 2, ¿sí? Bombea 2. Ok, y cuando estos electrones llegan acá, ¿sí? ¿Se acuerdan que por cada 4 van a producir un ATP? Y como tenemos 6, 6 dividido 4, 1.5, ¿sí? Pasó lo mismo, ¿sí? En este caso no se producen exactamente 2 ATP, ¿sí? Pero se va a redondear. Entonces redondeado obtenemos esto mismo, ¿sí? Que por cada FAT se producen 2 ATP, ¿sí? Espero que quede bien eso. Entonces, 2 FAT producidos por Krebs nos van a dar 4 ATP, ¿sí? Ahí estamos. Y bueno, ¿se acuerdan de los GTP? Los GTP que fueron producidos durante el ciclo de Krebs también se cuentan, ¿sí? Esos son equivalentes a ATP. Entonces tenemos 2 ATP más. Y bueno, la glucólisis. La glucólisis, ¿se acuerdan que para activar la glucólisis necesitamos 2 ATP, ¿sí? Para inestabilizar la molécula y esta molécula se rompa. Cuando esta molécula se rompe, ¿sí? Ahí está creando, bueno, está siendo catabolizada, ¿sí? Rota. Y al romperse libera esta energía. Entonces va a liberar 4 ATP. Y utilizamos 2. Bueno, en total serían, pues, nuevos. Serían 2, pues, pero aquí se contabiliza todo. Se contabiliza todo. Entonces, vamos a hacer el conteo. Tenemos 30 de los NADHs, 2 del FAD. Aquí tenemos 34. 34 más 2, 36. 36 más los 4 de la glucólisis que hicimos al inicio, nos da 40 ATP. 40 ATP por glucosa, ¿sí? Una sola glucosa va a producir toda esta energía, ¿sí? Ok. Por eso es importante estos reductores, ¿sí? Y bueno, si nos preguntaran ATP neto, ¿sí? Bueno, quitando los ATP que utilizamos, en un inicio en la glucólisis utilizamos dos, ¿sí? ¿Dónde fueron? Recordando acá, aquí, ¿sí?
De glucosa a glucosa 6-fosfato. Y de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato. Aquí utilizamos 2, ¿sí? Y aquí, en estas dos reacciones, las ganamos, ¿sí? Aquí ganamos 2 y aquí otros 2. Entonces, ahí vienen esos 4. Pero si quitamos los que utilizamos al inicio, son 38 en total, ¿sí? 38. Esto sería todo el metabolismo, ¿sí? El metabolismo, pues, sencillo, pues, todas las reacciones catabólicas. Metabolismo oxidativo. Ya vimos metabolismo, pues, la respiración aerobia y anaerobia. Esto es todo lo que es aerobio, ¿sí? Porque todos estos procesos utilizan energía. Y bueno, recordando otra cosa aquí, que no sé si les dije, que el oxígeno que va a estar acá, ¿sí? En la matriz, va a recibir estos H's, ¿sí? Estos H's van a ser captados por el oxígeno. Por eso también es de que por cada 4 de estos se van a producir 2 moléculas de agua, ¿sí? Por eso es de que el agua siempre es un producto final del metabolismo, ¿sí? Y bueno, eso sería todo por hoy. Pero tengo otra cosa curiosa, ¿sí? Esto se ve más en bioquímica. Eh, si ustedes lo ven en biología se dice que son de 36 a 38 ATPs, ¿sí? Producidos por molécula de glucosa. Hay una variación. La variación se da por este tipo de transporte, ¿sí? Porque se acuerdan que los NAD son producidos en el ciclo de Krebs, ¿sí? Aquí tenemos el ciclo de Krebs. Produce NAD y FAD. Estos ya están dentro de la mitocondria. Sin embargo, si volvemos a ver aquí en esta imagen, la mitocondria está afuera o está como en un espacio específico, ¿sí? Y esta membrana no permite el paso de lo que vienen siendo los NAD, ¿sí? Los NAD no pueden pasar desde el citoplasma, donde fue la glucólisis, hacia la mitocondria directamente. Entonces, básicamente tiene unos mecanismos que se conoce como lanzaderas, que son como una especie de trampa, por así decirlo, que van a mover estos NAD que se produjeron en el citoplasma a la mitocondria, ¿sí? Bueno, tenemos dos. Tenemos la lanzadera de glicerol 3-fosfato y la lanzadera de malato aspartato. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? Si vemos una glucólisis perfecta, vamos a ver esta, la lanzadera de malato, ¿sí? Básicamente hay sustancias que son capaces también de captar, ¿sí? Como se acuerdan de que vimos aquí, por ejemplo, esta, ¿sí? El gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Esta puede ser reversible, ¿sí? Este NAD que se obtuvo acá puede devolverse, ¿sí? Puede volver a reducir esta molécula, ¿sí? Entonces, volviendo acá, ¿qué está pasando acá? El glicerol 3-fosfato puede pasar, ¿sí? Y el malato también puede pasar. Entonces, se utilizan estos mecanismos para llevar estos NAD dentro de la mitocondria. Bueno, el más efectivo, lanzadera de malato. ¿Qué pasa acá? Tenemos una molécula que se conoce como oxalacetato. Este oxalacetato se va a reducir a lo que viene siendo el malato, ¿sí? El malato puede pasar, ¿sí? Este puede atravesar la membrana. Aquí está la membrana, ¿sí? En esta línea de acá. Atraviesa la membrana y se vuelve a perder, ¿sí? Vuelve a perder sus hidrógenos. Y estos son vueltos a captar por NADH, pero este ya está dentro. Este ya está dentro de la mitocondria, ¿sí? Por eso es de que este ya puede volver a pasar a lo que es la cadena, ¿sí? En la cadena, pues ya entra y convierte 3 ATP. Eso sería lo ideal, ¿sí? Y hay que recordar que solamente se producen 2, ¿sí? 2 por glucólisis. Entonces, se pueden convertir en 2 NADH únicamente que en la mitocondria, ¿sí? En la lanzadera de malato. Y tenemos aparte la lanzadera de glicerol 3-fosfato. En este caso, el glicerol, bueno, se tiene una molécula que se conoce como dihidroxiacetona fosfato, que se reduce, ¿sí? Vuelve a captar estos hidrógenos de acá, ¿sí? Los capta. Entonces atraviesa la membrana, ¿sí? En forma de glicerol 3-fosfato
Y ya estando del otro lado, ya estando dentro de la mitocondria, libera los hidrógenos y son captados por ¿sí? Por el FAD. Entonces, ¿qué pasó acá? Teníamos NAD, ¿sí? Aquí dentro, aquí afuera, y dentro se convirtió en FAT. Sí, es como así decirlo, como que hubiera en cambio de moneda, ¿sí? Siempre que cuando vamos a un banco, sí que queremos comprar dólares, pasa que cuando compramos dólares nos los venden más caros, ¿sí? Y cuando queremos vender dólares, se venden más baratos, porque ellos no los compran a un precio pues que vayan a perder. Y eso es lo que está pasando acá. Es como que tengamos mucho dinero y este dinero para pues moverlo, para cambiarlo de moneda, tengamos que perder, ¿sí? Al final pues viene siendo algo semejante. Sin embargo, no tiene el mismo valor, por así decirlo. Entonces pasamos de NAD a FAD. Y como son dos aquí por la glucólisis, pues puedo utilizar tanto esta como esta, ¿sí? Pero si utiliza la glicerol 3-fosfato, va a producir únicamente 2 ATP por cada FAD. Y como tenemos 2, va a producir 4 en total. Entonces tenemos una variación aquí, ¿sí? En el conteo final. En el caso de que esta utilice la lanzadera de malato, va a ser 10. Sí, van a ser 10, porque estos dos que están en la glucólisis, sí van a pasar. Y van a convertirse, van a sumar acá, ¿sí? Pero en el caso de que sea la lanzadera de glicerol 3-fosfato, ¿sí? La más como, la menos eficiente, ¿sí? Estos NAD no van a llegar, van a llegar en forma de FAT, ¿sí? Como que cambiaron. Entonces vamos a ver más FAT que NAD. Vamos a tener 8 NAD, que viene siendo equivalente a 28, ¿sí? Y vamos a tener acá, bueno, creo que sería, no, serían 24 ATPs, ¿sí? Porque perdimos 2, ahí se acuerdan. Entonces aquí, como vamos a tener 2 FAT más, 4 FAT van a ser equivalentes a 8, a 8 ATP. Entonces, si volvemos a hacer la cuenta, nos va a dar 36 o 38, ¿sí? 36 netos y 38 en total. Hay un déficit, por así decirlo, de 2 ATP, solamente por el uso de esta lanzadera, ¿sí? Por el uso de este método para intercambiar estos hidrógenos. Esa es la única diferencia. Y bueno, espero que tal vez lo vean más profundo durante biología. No sé si se enseña esto en primer año, pero pues es bueno que lo sepan y que sí, por esto ocurre esta variación, ¿sí? Y bueno, esto sería la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Con toda confianza, no se preocupen, me preguntan, yo les respondo. Y espero que sea una clase pues buena para ustedes y que puedan aprender.